Bien, muy buenos días a todos. Tengan ustedes, les damos la bienvenida a nuestro programa de fomento a la identidad institucional, la identidad politécnica. Estamos en la etapa de diagnóstico en la que queremos entender, saber sobre cómo está nuestra identidad, en particular en CICATA como centro que es parte del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, le damos la bienvenida a la gente que nos escucha en podcast o nos está viendo en un video de YouTube. Y ese es el propósito de nuestro programa, saber cómo estamos, conocernos. Somos una comunidad en la cual convivimos profesores, estudiantes, trabajadores, y cada uno de nosotros tenemos una identidad previa, personal, que aporta a esa identidad de grupo. Y todos tenemos un origen diferente, aunque sabemos que el Politécnico tiene, digamos, sedes en la mayor parte del país. Podríamos decir que realmente el Politécnico está en todo el país porque todos venimos de algún lugar en particular y pueden ser muy alejados, muy cercanos a la Ciudad de México. Y en particular, ahora tenemos como invitada a la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa, y ella es originaria de Veracruz, del corazón de Veracruz, de la ciudad de Córdoba, y pues ella ahí vivió sus primeros años, su infancia, su adolescencia, y ahí fue generando una identidad que, a fin de cuentas, de alguna manera nutre a la identidad de nosotros como centro, como CICATA. Sí, tenemos un espíritu veracruzano a diario, en cada momento que estamos aquí en las oficinas, en los laboratorios, y pues todos aportamos de alguna manera a esa identidad de grupo. Y ella, como muchos de nosotros, tuvo la oportunidad de emigrar, buscar nuevos horizontes. Ayer platicaba con ella y me contaba de algo de su familia, y pues vemos que todas las familias de alguna manera buscan la manera de progresar, la manera de desarrollarse. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es un gusto compartir este espacio y sobre todo como pues mostrar esa otra parte, ¿no? De nosotros que es como más personal. Generalmente nos conocemos en el ámbito más profesional y es muy interesante porque pues somos personas integrales, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho más, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pues sí, yo nazco en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Desde muy pequeña, mis padres son comerciantes, mi familia ha sido comerciante. Ellos no tuvieron la posibilidad de tener estudios más que la educación básica. Sin embargo, siempre nos fomentaron, ¿no? Nos fomentaron la disciplina, el trabajo honesto y sobre todo la educación. Ellos quizá no tuvieron esa oportunidad, pero bueno, a nosotros sí, como hermanos nos las fomentaron. Ya posteriormente, pues bueno, sí inicié mis estudios en escuela, originalmente fue en una escuela pública. Posteriormente mi papá, o sea, muy enfocado en la parte de generar como esa cultura de, de trabajar, de esforzarte, de ser cada día mejor, pues nos dio una escuela, fuimos a una escuela privada que me fomentó muchísimo la disciplina, ¿no? La disciplina, el compromiso, el trabajo arduo, ¿no? Para conseguir y sobre todo siempre dirigido a obtener unos buenos resultados, una calificación, ¿no? Que se veía reflejada en ese momento en la calificación. Ya después, pues bueno, ingreso a la universidad, a la Universidad Veracruzana, específicamente a la Facultad de Ciencias Químicas, en la zona de Orizaba, también ahí en Veracruz, donde decido optar por la carrera de químico industrial. Mi interés siempre, bueno, no siempre, pero sí, mucha parte de mi tiempo fue enfocar como al deseo de aplicar, ¿no? O sea, no solamente que fuera, o sea, yo quería hacer síntesis en ese momento a partir de productos naturales para que eventualmente se pudieran aplicar, ¿no? En algún proceso, ¿no? Entonces, realmente ese fue como... Y Veracruz es un estado muy rico, ¿no? Es un estado muy rico
se tienen muchísimas materias primas, ¿no? Y en particular me llamó mucho la atención la parte que hacían sobre trabajo en ese momento, era sobre la obtención de productos de alto valor, por ejemplo, para como esteroides, o sea, la parte de esteroides, pero lo obtenían a partir de las plantas. Entonces, uno de los maestros que yo tenía en ese momento, ¿no? Fue el que como que me motivó a ir sobre esa área, ¿no? O sea, cómo a partir de productos naturales pudiéramos obtener, bueno, dos profesores, a partir de productos naturales, obtener productos que en ese momento se utilizaban para la industria farmacéutica, ¿no? Okay. Y entonces eso hace que hagas tu primera salida de tu tierra, ¿no? Sí. O sea, porque la universidad no estaba en Córdoba. No. Bueno, estaba cerca. Platícanos de tu vida en la Universidad Veracruzana. Bueno, para mí fue un poquito contrastante, ¿no? O sea, cuando llego a la universidad, pues es una universidad pública. Yo venía, como les comentaba, de una escuela privada, ¿no? Donde teníamos, pues, bastantes más, digamos, más como reglas, ¿no? Más reglas, un reglamento más a cumplir. La universidad pública, a pesar de que tiene un muy buen prestigio, la Universidad Veracruzana en general, pues esta facultad tenía sus tradiciones, ¿no? Tradiciones, Okay. Sobre todo la parte de las novatadas, ¿no? Y la quema de batas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues fue como un ambiente como para mí muy contrastante. Venía de una escuela bastante rigurosa, ¿no? Entonces fue entrar a un mundo como completamente distinto para mí, ¿no? Sobre todo en la disciplina, yo veía que los estudiantes entonces aplicaban esta palabra que no sé si en todos lados se aplique, es como de salas de clase, ¿no? O no llegas a la clase. Eso era impensable. No. Eso no podía existir. No. O sea, según mi regla, no podía yo, en mi educación, no podía yo incumplir con este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, hablar con los profesores y cámbienme el examen para otro día, tampoco, ¿no? O sea, para mí era como el cumplimiento era muy importante, ¿no? Y pues ahí sí conocía a muchos tipos de personas, ¿no? A varios compañeros desde otros puntos de vista, ¿no? Como pueden ver, venían gente de muy bajos recursos, ¿no? Y también otros de recursos bastante considerables. Entonces creo que esa también convivencia me ayudó como a ver que, no solamente ver como el gris y el negro y el blanco, ¿no? Sino que había una tonalidad, ¿no? En el sentido de personalidades, ¿no? Entonces, eso sí también pues fue algo contrastante para mí, ¿no? O sea, entrar a un sistema completamente distinto, ¿no? Y eso que ese shock, pues yo me imagino que se ha mantenido, porque nosotros lo hemos sufrido, bueno, también lo hemos disfrutado. Sabemos que Norma siempre ha sido férrea, ¿no? En las juntas de colegio y quiere disciplina, quiere orden, quiere que haya responsabilidad. Y ese podríamos considerar que es una aportación a nuestra identidad como centro, porque a fin de cuentas es una actitud que tú tienes y que transmites a la comunidad y que puede venir desde tus papás, desde esa escuela, desde las escuelas en las que fuiste, ¿sí? Y que a fin de cuentas, aunque te expongas a otros ambientes, hay rasgos que permanecen y que no los transmites y que enriquecen a nuestra identidad como grupo. Sí, y entonces, a ver, síguenos platicando sobre la experiencia de la Universidad Veracruzana después de ese primer shock. No, pues ya, en realidad fue bastante tranquilo para mí la universidad. O sea, creo que ahí sí puedo agradecer a la escuela que tuve antes, porque me fomentaron justo esa parte de disciplina y dedicación al estudio. Y pues la universidad, o sea, fue como un periodo de obtener conocimiento, ¿no? Porque la verdad, o sea, sí, la Facultad de Ciencias Químicas tiene bastante buen prestigio. No fue, digamos, tan complicada porque ya venía yo con una semilla, ¿no? De dedicación, de compromiso. Quizá más bien mi reto más fuerte fue la convivencia con las personas, ¿no? Con convivir con personas completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Obviamente también había implicado que yo había salido de la ciudad natal, ¿no?
y abrirme como a que a otros ambientes, pues fue difícil, pero al final encontré personas bastante valiosas, ¿no? Profesores bastante valiosos que me marcaron mucho y pues bueno, ¿no? O sea, satisfecha con la formación en la universidad. Sí, Ujú. y luego amplías tus horizontes. Dices, ya de Córdoba, bajabas a Orizaba Ujú. durante 4 años, más o menos. Sí, 4 años. Ajá, y después, por alguna razón que ya nos platicarás, amplías tus horizontes y te vas a la Ciudad de México. Ujú. Todos tenemos de alguna manera oportunidades de emigrar, de ampliar esos horizontes. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, pues la verdad, o sea, la persona que me inspiró fue mi hermana, o sea, ella también es doctora y ella, digamos, que abrió el camino, ¿no? O sea, entonces nos platicaba sobre los estudios que veía, sobre el tipo de instituciones que había fuera de Veracruz, digamos, ¿no? Y entonces, pues fue esa una de las razones por las cuales yo decidí explorar, aparte de que yo tenía ya profesores que eran doctores, ¿no? O sea, algunos ya tenían la formación, perdón, de maestría, y entonces ellos también nos decían, o sea, como que nos motivaban a continuar estudiando, ¿no? Continuar haciendo más trabajo, que había algo más allá, ¿no? Entonces, como les comentaba, yo empecé a buscar, me empezó mucho a interesar la síntesis química de productos, de compuestos activos, ¿no? A partir de plantas en particular. Y entonces yo busqué, y yo la verdad sí, ahí creo que sí fui lista, en el sentido de que busqué aquella institución como que me permitiera dar como ese salto, ¿no? O sea, como cuál era la mejor, desde dentro de mi panorama, ¿verdad? Porque es dentro de mi visión ahí como universitaria, ¿no? Entonces, opté por ir a hacer mis exámenes a Sinvestap, en la unidad Zacatenco, al departamento bueno, exploré la parte de química, el departamento de química y el departamento de biotecnología. Y bueno, encontré en biotecnología un área que me gustaba. Me sentí con la asesora que me entrevisté, me daba esa oportunidad y esa libertad de yo hacer una propuesta de investigación, claro, orientada a lo que ella estaba haciendo. Y para mí fue ese como el primer, ¿no? O sea, era como trabajar la parte de química, pero ya aplicada a medio ambiente, ¿no? Enfocado al tratamiento de efluentes. Ok. Y ahí, ¿cómo estuvo tu identificación hacia la institución? O sea, tú tuviste la oportunidad de ir pasando como de cambio de camiseta, ¿no? Estaba yo en la Universidad Veracruzana, me sentía yo de hueso colorado veracruzana, y después te enfrentas a una mayor diversidad, ¿no? La mayor, yo creo que en el CIMESTAB llegan estudiantes prácticamente de todo el país. Entonces, ¿cómo te empezaste a identificar con otro grupo que tenía otros alcances, otras visiones a lo mejor de lo que había que hacer? Platícanos de eso. Sí, fíjate que siento que ahí me sentí un poco cómoda en Sinvestap, o sea, a pesar pues, de la rigurosidad que existe ahí, pero como que yo regresaba, ¿no? Ayer me quedé reflexionando sobre eso, ¿no? Como que yo me sentía bien en esa parte, ¿no? Donde había una disciplina, donde había un rigor, ¿no? Para hacer el trabajo, pero a la par había profesores, pues, con una excelencia bien importante, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante porque fue quizá como retomar un poco algo que yo sentía que me había nutrido mucho, ¿no? Entonces fue como volver pero tener también libertad, ¿no? En el sentido de que sí había una parte rigurosa, estricta, en la parte académica, pero yo también tenía cierta libertad para hacer algunas cosas, ¿no? O sea, como te comentaba, o sea, mi asesora en ese momento, ¿no? Teníamos mucha comunicación y era una persona, pues excelente, ¿no? O sea, como con calidad humana, ¿no? Entonces fue como ahí yo empecé a trabajar, o sea, a trabajar tranquila en un laboratorio, ¿no? Porque quizá era la primera vez que yo me acercaba a un laboratorio de investigación. En la universidad no tuve tanta posibilidad, sí algunas veces, pero no tanto equipo como yo lo vi en Sinvestap. Y ahí sí fue como más, como que mi desarrollo se empezó a dar en forma más integral, ¿no? Porque no solamente era en la académica, sino que fue ya convivencia con otras personas, no solo de biotecnología o de mi área, sino las diferentes disciplinas que hay en el Sinvestap.
Había ciertas actividades como recreativas, ¿no? Y bueno, fue como, se me hace como una comunidad pequeña, pero como que integrada, ¿no? Okay. Integrada. Ahí el otro día me preguntabas de los festejos y creo que ahí fue donde tomé la idea de los festejos, ¿no? Ajá. Y de ver que es una parte como integral de la formación, ¿no? Sí, sí, porque ahí cada vez que se graduaba un estudiante era una fiesta del departamento, Ajá. ¿no? Entonces creo que a pesar, fíjate, de la parte como tan rigurosa y estricta, ¿no? Había tiempo para Había festejar, tiempo para eso, para darle su festejar, lugar, para convivir. Sí, para darle Sí. su lugar a la persona que se estaba graduando. Y era cooperación de todos los estudiantes, sí, y los profesores. Sí. Tú ya sales de maestría y doctorado, sí, de CIMBESTAB. ¿Y luego qué pasa? Bueno, de ahí yo fui becaria del Instituto Mexicano del Petróleo durante mi estancia en el doctorado. Y entonces nos acercaron un tanto a los proyectos que hacía la industria del petróleo, ¿no? Entonces me postulo para una entrevista para ser contratada en el instituto, porque pues como éramos becarios, éramos, digamos, como, nos daban cierto, como, pues podemos decir como privilegio, ¿no? En el sentido de las entrevistas, ¿no? Entonces en ese momento se estaba formando el grupo de investigación en biotecnología del petróleo. Entonces, pues sí, me incorporo, bueno, me hacen la entrevista. El doctor que me toca ahí el doctor Quintero me toca como, es un emérito en la parte de biotecnología, el doctor. Y y pues me hace la entrevista y bueno, me pone ciertas condiciones para que yo pueda incorporarme al grupo de trabajo. Y bueno, o sea, realmente se obtiene, o sea, se obtiene el grado en el tiempo que se había comprometido. Y pues ya le doy al doctor la respuesta de que, pues bueno, pasé mi examen de grado, que ya estoy lista para ir. Y bueno, el día de mi cumpleaños es mi primer día de trabajo, ¿no? Imagínate. No, y era mi primer trabajo así ya como oficial. Y pues sí, hasta me enfermé del estómago. Pues sí, porque era pues algo, otra etapa, ¿no? O sea, una etapa ya completamente distinta, o sea, ya la parte de cómo desempeñarte o como mostrar lo que sabes, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Para una industria que realmente es compleja, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. La industria del petróleo es bien compleja. Fue mi primer empleo y realmente no me dio tiempo. Porque el que iba a ser digamos, mi jefe inmediato, ¿no? No el doctor a cargo de la dirección de biotecnología, se fue de vacaciones. Ajá. Ahorita que me acuerdo, ¿no? O sea, se fue de vacaciones y solamente me dio unas instrucciones. Ajá. Te haces cargo, y nos vemos en un mes. Ajá. De regreso. Y entonces, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Ajá. Ni idea qué hacer, ni idea cómo desempeñar. Y entonces también estaba la presión de que la mayoría de mis compañeros venían de haber sus posgrados en otros lados, en otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente fue ahí como que me di cuenta que estaba yo bien preparada, ¿no? Me di cuenta que estaba yo bien preparada, que podría hacer el trabajo, ¿no? Y que, bueno, sí me costó un poco de tiempo adaptarme, ¿no? A las nuevas políticas del instituto, como la forma que ya es muy diferente ser un estudiante a ser una persona, pues a un empleado, ¿no? O sea, un trabajador, un investigador ahí, ¿no? Porque ya teníamos que atender diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y bueno, fue como un periodo difícil al principio por esa cuestión de que me soltaron así a hacer ya cargo de algo y que yo no sabía ni qué significaban a veces algunos términos, ¿no? En algún principio yo creo que los 2 meses pues me sentía yo con mucho estrés y mucha como frustración porque no sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Aunque ya después pues tuve que acercarme con otras personas para que me apoyaran, sobre todo la parte administrativa, que era la más complicada, ¿no? La parte de investigación, pues mucho menos, ¿no? Porque todos sufrimos ese problema de la administración. Nadie nos enseña a administrar, ¿verdad? Y cuando ya nos ponen todos los procesos que hay que hacer en la vida real,
Sí, ahí me enfrenté en la parte de las partidas, ¿no? Las partidas presupuestales, la parte de que ahí, por ejemplo, se cobra laboratorios, ¿no? El uso de laboratorios. Entonces dije, ¿qué es esto, no? O sea, nunca me había enfrentado a esta situación, ¿no? Pero sin duda alguna aprendí mucho en el instituto, ¿no? O sea, creo que después de ese periodo digamos, de adaptación, de, de tratar de relacionarme con otro tipo de mentalidades, ¿no? O sea, es muy diferente venir de la parte académica, de la parte de investigación, a la parte que ya resuelve problemas, o sea, técnica, o sea, la parte técnica, pues fue como nos daban, pero, ¿cómo dice? Hasta con la cuchara, ¿no? Porque a veces, pues los procesos como ideales que hacemos en los laboratorios, no son los que están en la industria, ¿no? Sobre todo en una industria con tan fuerte en las condiciones, ¿no? O sea, que trabajan. Hablando del área de biotecnología, ¿no? Entonces, son condiciones muy agresivas que pues no trabajamos con organismos convencionales, ¿no? Entonces, sí fue un periodo de prueba. Realmente yo sí me gustó mucho, ¿no? Trabajar en el instituto porque conocí la parte administrativa, conocí la parte de contar con el recurso para hacer claro, lo que se te asigna que tenés que hacer. Todo lo que hice antes me dio como herramientas para incorporarme a la parte laboral, ¿no? Sí. O sea, creo que sí pude retomar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en esta parte. O sea, no creo que haya sido que no me costó, más bien porque ahí teníamos, no solamente era investigación, ¿no? O academia, ¿no? Era convivir con otro tipo de personalidades, pongámosle así, ¿no? Que conocían más la industria, ¿no? Entonces, era prácticamente como, a lo mejor puede ser como una creencia, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? O sea, había un conflicto en ese momento porque se contrataron a varios doctores, pero también el hecho de ser doctor no significa que conoces todo, ¿no? Ni puedes poner tu punto de vista sobre gente que tiene la experiencia, ¿no? Creo que esa fue una de las cuestiones que a mí me costó un poco porque, pues, yo sabía hacer las cosas de alguna forma y, pues, otras personas, geólogos, ingenieros, me corregían, ¿no? Sí. Y entonces yo agarraba otra vez mi protocolo y me iba a mi oficina a ver, o sea, a tratar de entender, ¿no? O sea, a tratar de cambiar ese chip, ¿no? Que yo traía, ¿no? Hacia un problema que yo lo quería abordar de forma como ideal, cuando el problema era mucho más complejo que eso, ¿no? Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, realmente fue como ese choque. O sea, eso fue lo que quizá me costó mucho tiempo, no mucho tiempo, algo de trabajo, ¿no? Porque no, o sea, yo proponía algo como tan ideal, porque salía así, ¿no? Ajá, y así, ¿no? Así dice el procedimiento, el método. Y a la mera hora, pues, me ponían las condiciones reales y, ¿no? Tenía que regresar y volver a estructurar el protocolo, la propuesta, ¿no? Afortunadamente me topé con también bastante ingenieros, geólogos y petroleros muy accesibles, ¿no? Que pese a que no estaban pasándola bien, porque se nos estaba dando como más lugar a los doctores, la verdad, ¿no? Pues nos empezamos a apoyar, ¿no? Y creo que llegamos a hacer un buen trabajo ya después, tiempo después, ya nos comunicábamos mejor, ¿no? Sin ese, digamos, quitando al ego, ¿no? Sí, muy bien. No, fíjate eso que estás hablando de adaptarte a un nuevo escenario. O sea, uno llega pues con sus cintas grabadas, con tu identidad, pero a fin de cuentas las instituciones tienen un propósito. Recuerdo que eso nos lo remarcaba muy bien en otro programa Emilio Esquinca y Ismael García, de que nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las misiones y visiones que ya tienen las instituciones. O sea, podemos tener nuestras creencias, sí, pero esas creencias no las podemos ni imponer ni hacerlas efectivas. Es que a mí así me enseñaron en mi casa, o así me enseñaron en el CIMPESTAF, como mencionas de los métodos o procedimientos. Pues no, o sea, aquí la forma en que operamos es diferente. Podemos contribuir, pero no hacer que las instituciones se adapten a como yo soy, ¿verdad? Entonces, pues eso
A todos nos pasa. Sí. Y entonces del IMP, pues ya finalmente el Politécnico se beneficia de tu ingreso. Entonces, eso por ahí fue en los años que 2006. Finales de 2005. 2005. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco de lo que fue el Cicata para ti cuando ingresaste y hasta acabar a lo que es hoy y a lo que pudieras estar visualizando hacia futuro. Bueno, realmente cuando yo inicié haciendo una búsqueda, ¿no? O sea, búsqueda de instituciones donde yo me pudiera mover, ¿no? No conocía yo a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, mandé mis currículum, ¿no? Mandé mi currículum, entonces llegó a manos del profesor Rey de Cel, ¿no? El profesor Rey de Cel, y bueno, ya después me llamaron en la entrevista, y bueno, por cuestiones personales, me estaba yo queriendo mover a la ciudad de Querétaro, y bueno, me entrevistaron, ¿no? Me dijeron pues que sí era probable la contratación, ya después de la entrevista, después de una serie de procedimientos que hice, y pues ya me incorporé, ¿no? Para ese entonces estaba el Cicata en las oficinas, en la calle de José Ciuró. De José Ciuró. Entonces, así siendo sincera, cuando llegué dije, Dios mío, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice, no? Pero ya claro, ya estaba yo convencida de lo que había yo hecho y todo, ya había yo renunciado al instituto, ¿no? Pero sí cuando llegué, o sea, fue otro shock, ¿no? Pues estábamos en un edificio que era rentado, no estaba adecuado para tener un laboratorio, ¿no? Y bueno, me gusta platicar a dónde llegué, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Que les digo, mis estudiantes ya deben saber de que llegué me dieron una mesa de plástico y una silla que estaba un poco rota, ¿no? Y entonces, no me siento mal por eso, ¿sabes? No. Porque seguramente te ayuda a valorar lo que ahorita tienes. Y lo que tenía también, ¿no? También. O sea, yo dije, ok, por alguna razón estoy, bueno, las razones las sabía, pero estoy viniendo a este lugar. Y bueno, y el director en ese momento me dijo, esto es lo que hay, Norma, te toca a ti trabajar, ¿no? Y eso fue una encomienda, o sea, fue como para mí algo muy fuerte. Y yo dije, sí, o sea, el centro, el instituto me está dando la oportunidad de llegar a un lugar. Y yo siempre he dicho, solo pon el pie en algún lugar y ahí puedes sembrar lo que quieras, ¿no? No importa si está vacío, y así se los comparto a mis estudiantes, ¿no? Y a colegas. Tú ponte ahí y empieza a trabajar y las cosas se van a dar, ¿no? Y entonces sí, al principio pues no me deprimí ni nada, ¿eh? O sea, yo empecé trabajando y ya, ¿no? O sea, empecé a trabajar, tuve la oportunidad de conseguir un proyecto poco tiempo, un proyecto FOMIX, que digamos esos recursos los extiré como no tienes idea, ¿no? Los estiré como no tienes idea y poco tiempo después ya nos cambian a las nuevas instalaciones, ¿no? De aquí de donde estamos ahorita. Y pues me dan un espacio, ¿verdad? Así como que me lo pidieron, ¿no? O sea, como que lo que pedía y estaba el espacio, o sea, vacío, pero estaba, ¿no? Y entonces recordé lo que me decía el director y dije, sí, no, yo puedo hacer el trabajo, o sea, puedo trabajar, necesito hacer esto, dedicarme a mantener productividad, tener estudiantes, generar recursos para crear el laboratorio que yo quiero, ¿no? ¿No? Que yo quiero, que yo estoy buscando y las condiciones para que mis estudiantes puedan desempeñarse lo mejor posible, ¿no? Y bueno, y llegué, o sea, y pues bueno, afortunadamente he tenido el apoyo de las administraciones, sí me quejo un poco, pero, pero en realidad, en resumen, sí, o sea, sí he tenido su apoyo, ¿no? No ha sido un trabajo solitario, ¿no? Entonces, colegas también, obviamente. Y pues ahí, ¿no? Se crea el primer laboratorio de aquí ahorita de biotecnología, ¿no? Y pues para mí fue un gusto, ¿no? O sea, fue un gusto ya tener, porque desde ver que si funcionaban las cuestiones eléctricas, que si funcionaba el drenaje, que si funcionaban muchas cosas, que incluso los estudiantes y las familias de los estudiantes participaron para tener ese laboratorio en operación, ¿no? Entonces, fue ahí como fíjate que en su momento no lo vi como logro, ¿no?
pero ya teníamos algo funcional, ¿no? Algo funcional, ¿no? Después, poco a poco, hemos ido pues, trabajando más, generando algunos recursos, ¿no? Adicionales, ¿no? Y ahorita pues ya hay otros dos laboratorios por ahí, ¿no? Hay una ayuda obviamente de proyectos, ¿no? Financiados por CENER, por CONACYT y por el instituto también, obviamente que nos ha apoyado mucho en eso. Y pues ya, ahorita me siento y veo a retrospectiva y digo, pues sí, ¿no? Logramos algo, ¿no? Sí, y además es muy relevante que nos lo estés platicando, porque luego tendemos a llegar a un lugar y pensar que las cosas se hicieron Solita, de la ¿no? nada, ¿no? Ujú. Y el que sepamos todo lo que implicó para que lleguemos a un laboratorio y haya algo malo, bueno, complicado, que hubo un trabajo previo, pues nos ayuda a valorarlo Sí, y eso. sacarle mayor provecho, ¿no? ¿Cómo crees que ha ido contribuyendo cada uno de los lugares a formar tu tema de investigación? Ajá. Y cómo ese tema de investigación lo estás haciendo compatible con la razón de ser del CICATA y del Politécnico. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, inicié con lo de productos naturales, ¿no? Lo de productos activos. Y ahorita que me dices eso, o sea, como que estoy regresando a esas raíces, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, empecé con esa intención de crear productos a través de síntesis, porque en ese entonces era así mi área, como más de química. Después, cuando ingreso a Sinvestap, como que sí vi la problemática de la parte ambiental, ¿no? Ah, La parte ambiental, empiezo con el tratamiento de aguas residuales, ¿no? De una industria, ¿sí? Utilizando un hongo en esa ocasión, ¿no? Después me trabajé también con la parte de degradación de compuestos, pero ahora en el ámbito de suelo, ¿no? Trabajar como remediación de sitios utilizando ajá. poblaciones microbianas. Y bueno, ahí se empezaba a orientar ya la parte de remediación de sitios. Debido a ese perfil, se me contrata en el IMP porque prácticamente los proyectos que realizaba en el instituto eran sobre remediación de sitio, ¿no? En las zonas de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, empezamos a ver lo que era biotecnología aplicada a yacimientos petroleros, que es un ambiente como fascinante por el hecho de que hay organismos o hay vida en condiciones tan drásticas, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, empezamos también a trabajar ahí los microorganismos extremófilos, ¿no? Que es un campo enorme, ¿no? Entonces ya tenía yo como el perfil de extremófilos, de remediación de sitios, ¿no? Sobre todo con petróleo en esa ocasión. Y ya después, cuando ya llegó a Cicata, traía yo ese expertise, ¿no? Claro. Entonces, la presa, pues, fue un tanto natural, porque fue caracterizar contaminación de agua, ¿no? Contaminación de agua, con fines de remediación. En suelos me topé con que el problema ya por aquí no era petróleo, ¿no? O la de aquí para el norte ya no es petróleo, ¿no? Sino son metales o son pesticidas. Ajá. Entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque ahora tengo que trabajar con otra cosa. Hago con lo que tengo Ajá. y con qué problemas Ajá. tiene la región. ¿Qué problemas hay y qué puedo yo hacer con lo que sé hacer, ¿no? Lo que he aprendido a hacer. Y entonces empecé a trabajar con la parte de analizar, evaluar, ¿no? Degradación de pesticidas, ¿no? De pesticidas en algunos cultivos, porque sabemos que hay varias zonas en México que ya no producen justo por el exceso, ¿no? De químicos. Esa parte como que la empecé a trabajar, ¿no? También empecé a observar que no había mucho apoyo hacia la remediación de sitios contaminados, ¿no? Entonces empecé a ver, dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahora, no? Porque pues tengo que soportar mi investigación, ¿no? A los estudiantes, que también pues no son baratos, ¿verdad? Los estudiantes, ¿no? Y digo, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Entonces empezamos a trabajar el tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, mi idea ahí, y es casi a lo que me oriento más ahora, es darle un valor a ese residuo. O sea, muchos de los residuos que generamos no son residuos, porque pueden ser materia prima para otras actividades. Entonces, ahí fue cuando empezó el interés a trabajar con un microorganismo que aislamos de unas minas, que se conoce como, bueno, se llama Acetobacillus,
¿no? Y otros organismos. Entonces empezamos a ver que eran microorganismos muy buenos para extraer metales, ¿no? De algunas muestras. Llega ahí, se cruza el proyecto nuevamente me invitan del Instituto del Petróleo, ¿no? A participar en un proyecto para tratar sus catalizadores agotados, ¿no? O sea, que ya tienen una vida media que ya, bueno, tienen vida media, ya no sirve, digamos, pero ¿qué se hace con ellos, no? Entonces se dispone, pero es un material muy rico, ¿no? Porque tiene titanio, y además es contaminante, ¿no? Bueno, entonces nos trabajamos juntos con el instituto, nos hacemos un proceso de lixiviación, ¿no? De esos metales, ¿no? Para poder poner en vuelta, o sea, darle otra vida al residuo, al material. Okay. ¿No? Y ahí empieza el trabajo ahora con un área diferente, que es la de bionanotecnología. Sí. ¿No? ¿Y eso ya sería mi última pregunta, ya se nos agotó el tiempo, pero ¿cómo lo traduces en el lema institucional? O sea, porque a fin de cuentas, se oye clarísimo que tiene que ver con poner algo al servicio del país, ¿no? ¿Cómo te sientes en el sentido de identidad institucional compatible con ese lema que tenemos y que en principio de alguna manera nos norma, nos hace que las cosas que hacemos tengan una dirección? Bueno, yo siento que el hecho de, por ejemplo, trabajar el área de ambiental, ¿no? O sea, el área de ambiental creo que son proyectos actualmente son más sociales, ¿no? O sea, que estamos con más gente, podríamos estar involucrada, ¿no? Y que creo que la formación en ese tipo de disciplinas es indispensable, ¿no? En la parte del cuidado del medio ambiente, pero también la optimización de los recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que dedicamos a la investigación, ¿no? Que no estemos generando a través de nuestra investigación todavía más residuales, ¿no? Sino que podamos optimizar los recursos que tenemos y que los que ya están, porque pues somos consumidores, ¿no? Vamos a estar generando materiales, podamos poner todo eso nuevamente a través de nuestros conocimientos, pues una solución, ¿no? Exacto. O sea, en particular, los estudiantes en este momento, por ejemplo, que estamos trabajando, es valorizar justo esos residuos contaminantes que se pudieran considerar para generar productos de alto valor. Y creo que ahí sí empataríamos muy bien con el lema del instituto. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma. No, ¿de qué? Por compartirnos toda tu experiencia de vida, sí, que seguramente nutre a la comunidad y la nutre hoy y la va a nutrir siempre. Los estudiantes se benefician mucho de conocer el camino que cada uno de nosotros seguimos, ¿no? Pues les agradecemos a los que estuvieron en el programa. Los esperamos la próxima semana y pues que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Norma. Gracias.